¿Cómo es el mecanismo mediante el cual se ejecuta un programa? Y fíjense que esto se remonta a los primeros sistemas operativos, o sea, una cosa que tiene que quedar en claro y es importante es que cuando los sistemas operativos evolucionaron de los sistemas monolíticos a los sistemas de capas, no es que dejaron atrás todo lo que se había hecho con los sistemas monolíticos, sino que los integraron en un sistema más evolucionado. Y cuando se inventaron las capas de abstracción de hardware, no es que se descartó todo lo anterior, se lo fue integrando y uno reconoce dentro de la actual estructura qué es lo que fue pasando, así como pasa en geología, que ustedes cortan una montaña y van viendo las distintas capas geológicas, la montaña sigue existiendo con todo eso abajo. Los sistemas operativos pasa lo mismo. O sea, las estructuras, la forma de trabajar con los sistemas monolíticos fue lo que hoy en día se sigue usando para cargar un programa. Entonces, cuando el programa está guardado en la memoria permanente, o sea, como un archivo, se dice que ese proceso está en espera. Cuando yo de alguna manera selecciono ese programa para ser ejecutado, el sistema operativo toma ese programa y lo saca de la memoria permanente y lo pone en la memoria RAM. La memoria de núcleo, como le dicen también algunos otros, según el que haya traducido. Pero básicamente lo que decimos es que el proceso que estaba en espera de que alguien lo llamara es invocado y queda listo para ejecutar. En ese momento, y recuerden lo que vimos en Harvard, cuando se transfiere la primera instrucción de ese programa, que ahora está en la RAM, al procesador para que se ejecute, se dice que el proceso pasa a estar en ejecución. O sea, cuando empieza a ejecutarse a partir de la primera instrucción, ese proceso está en ejecución. Cuando se termina ese proceso, pueden ocurrir dos cosas. Que terminada la ejecución de ese programa, de ese proceso, se libera la memoria y el proceso queda nuevamente en espera, ustedes terminan de usar, o que una vez terminado yo lo deje o que el programa quede en la memoria RAM para volver a ser invocado. Muchos de los programas que se ejecutan en todas las computadoras, desde las supercomputadoras hasta la memoria de mi smartwatch, hacen eso. Arrancan, por ejemplo, el programita que está monitoreando que yo no me quede sin batería, y cuando ve que la batería baja me emite una alarma, es un programa que cuando arranca la computadora, el programa de arranque de la computadora dice: che, programita de control de la batería, vení, lo carga en la memoria RAM y lo pasa a ejecutar. Ejecuta, mira que tiene batería y se queda listo para ejecutar. Pasado determinado tiempo, el sistema operativo le vuelve a decir: che, fíjate, el programa va, se ejecuta, fija si hay batería, si llega a no haber batería, emite el pitido y me avisa que me estoy quedando sin batería y se vuelve a almacenar. Esto pasa con muchos programas. Un antivirus hace esto. Cuando ustedes arrancan la computadora, se carga el antivirus por primera vez, se ejecuta, según lo que ustedes dijeron que ejecute para monitorear, y cada vez que ustedes cargan un archivo, meten un dispositivo nuevo, se activa este programa, se ejecuta para ver si hay algún virus dando vuelta. Entonces, fíjense que hay muchos programas que están constantemente haciendo esto. Y otros programas, ustedes los usan, terminan y listo. A menos que lo vuelvan a invocar, no aparece de vuelta
el archivo. Uno de los problemas que ocurre y ocurría, por eso el sistema se especializó y llegó al tema de las máquinas virtuales, es el problema del bloqueo. Y el bloqueo era precisamente esto. Yo ponía un programa, lo pasaba listo para ejecutar, lo ejecutaba y el programa no se iba del procesador, quedaba ejecutándose. Por más que terminaba, quedaba infinitamente ejecutando. O sea, el programa no quería, una vez que terminara, irse. O se quería meter en la memoria, que es lo que pasa con un virus. Un virus, ustedes de alguna manera lo activan. Una vez que se activó el virus, se carga en la memoria RAM y se ejecuta. Y después se pone acá. Y usted lo que hace es ir mirando qué es lo que pasa y o hacer daño o informar de actividades que ustedes tengan. Pero esa es la función del virus. No obedece la orden de terminar, porque es un programa extraño y se queda dando vueltas acá. Si el tipo quiere bloquear esto, que es lo que puede hacer algunos virus, directamente ocupan el lugar del procesador, bloquean y no dejan entrar ningún otro programa. Entonces toman el control del procesador. Cuando se ejecuta el virus, toma el control del procesador. Ni el sistema operativo puede hacerlo. O sea, pasa por todas las protecciones que pueda haber, se ejecutó, bloquea el CPU. Bien. ¿Cómo elijo qué proceso voy a ejecutar? De vuelta, tengo que elegirlo, por ejemplo, por orden de llegada. Por pila o por cola. ¿Por cola cuál es? El primero que llega es el primero que se ejecuta. Y por pila, los procesos se van apilando y el último en llegar es el primero en ejecutarse. Por prioridades, que pueden ser prioridades fijas o prioridades variables. Hay programas que tienen prioridad respecto de otros. El programa que me está avisando que me estoy quedando sin batería tiene que tener más prioridad que otros programas que se estén ejecutando. ¿Por qué? Porque me va a avisar que me estoy por quedar sin batería. Entonces, en ese momento, si estaba ejecutando yo jugando un jueguito o mirando el WhatsApp, como la prioridad del administrador de batería es mayor que la del WhatsApp o del otro, sale el cartelito y me dice: te estás quedando sin batería. Se ejecuta con más prioridad que los otros. Y después, cuando tengo multiprocesamiento, o sea, varios procesos a la vez, ¿cómo es que se van ejecutando los programas? El primero es por división de tiempos. La división de tiempos es decir, divido el tiempo que tiene disponible la CPU y le dedica un ratito al primer programa, un ratito al segundo, otro ratito al segundo, otro ratito al tercero. Y después vuelve de vuelta. Vuelve a ejecutar el primero, vuelve a ejecutar el segundo, vuelve a ejecutar el tercero. Esto es división de tiempo. Yo divido el tiempo, si lo quisiéramos esquematizar, este es el tiempo de la CPU, yo tengo el programa 1, el programa 2 y el programa 3, y lo que hago es voy ejecutando programa 1, programa 2, programa 3, después ejecuto programa 1, programa 2, programa 3, después programa 1, programa 2 y así sucesivamente. Fíjense, dividí el tiempo y, qué sé yo, entre el instante 0 y el instante 1 se ejecuta el programa 1, entre el instante 1 y el instante 2 se ejecuta el programa 2, entre el instante 2 y el instante 3 se ejecuta el programa 3, después el instante 3 y el 4 se ejecuta nuevamente el programa 1 porque no hay ningún otro nuevo programa, si apareciera otro nuevo programa y bueno, va a aparecer acá y tengo que reordenar todo este esquema de tiempo. El segundo esquema de multiprocesamiento es lo que llamamos rueda circular. La rueda circular es
que yo tengo el programa 1, cuando se ejecuta el programa 1, después va al programa 2, y esto no depende de tiempo, sino, fíjense que acá lo que podría pasar, me está ejecutando la instrucción 1, la instrucción 2, y cuando estaba ejecutando la instrucción 3 llegó el fin de la orden de cambiar. Entonces esta instrucción que yo voy a ejecutar me quedó a mitad de camino. Para evitar eso, vamos a lo que llamamos enlace circular. Entonces yo le dejo ejecutar, por ejemplo, 2 instrucciones a cada programa. Ejecuta la instrucción 1, la instrucción 2 y pasa al programa 2. Ejecuta la instrucción 1, el programa 2, después pasa al programa 3. Ejecuta la instrucción 1 y 2, independientemente del tiempo que tarde. Obviamente no va a ser mucho el tiempo, ¿no? Y después vuelve al programa 1, y entonces ahora ejecuta el 3 y el 4, vuelve de vuelta y ejecuta el programa, la sentencia 3 y 4, vuelve a la instrucción 3, ejecuta la sentencia 3 y 4 y después sigue así sucesivamente. Fíjense, de esta manera me evito este problema. Y el otro es lo que se llama enlace de procesos. Supongamos que me es imposible a mí, o tengo una computadora muy grande, y yo divido cada programa en una serie de procesos. Porque a veces puede pasar que yo necesito ejecutar 3 o 4 instrucciones del programa 1 para que tenga sentido. Supóngase, yo tengo que hacer 3 operaciones matemáticas, hago 1, 2 y perdí todo hasta volver al próximo ciclo. Entonces lo que hago es, dentro del programa 1, defino una serie de procesos. Lo mismo hago con el programa 2 y lo mismo voy a hacer con el programa 3. Entonces tengo el programa 1, el programa 2 y el programa 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? Enlazo el primer proceso del programa 1 con el primer proceso del programa 2 y a su vez con el primer proceso del programa 3, que esto puede ser 2, 3 o 4 instrucciones, esto puede ser 4 o 5 instrucciones, pero termina en un conjunto de instrucciones coherentes que hacen algo dentro del programa. Y después vuelve acá y se ejecuta ahora esta segunda parte. Ahora se ejecuta este segundo bloque de instrucciones, después viene acá y se ejecuta, y voy enlazando los procesos de esta manera. Fíjense que en este momento, si aparecía una nueva tarea, yo tenía que reestructurar todo. Lo mismo pasa acá. Si apareciera un nuevo proceso, yo abro e inserto el nuevo proceso. Obviamente que si iba por la cuarta, quinta instrucción, va a empezar uno y los otros iban por las instrucciones más grandes. Y esto mismo puede pasar en un enlace de procesos. ¿Cuál es la capacidad que tiene la CPU para soportar determinados procesos? Que eso lo va midiendo el sistema operativo. Es el uso del CPU. Para saber qué nuevo programa o proceso puede incorporar para ir administrando, usa esto, que es el porcentaje de tiempo que utiliza para ejecutar los procesos respecto del tiempo total disponible. Supónganse, en este caso, si el sistema tiene capacidad para soportar 7 procesos, yo en este caso estoy usando 3 sobre 7, que va a ser más o menos en el orden del 40%. Entonces lo mismo pasaría en esto. Según el uso que yo esté dando del disponible que tiene el CPU, es la cantidad de programas que yo le puedo agregar. O sea, mientras tenga capacidad de procesamiento disponible, yo puedo ir cargando nuevos programas. Por eso, cuando uno elige una computadora, tiene que saber qué capacidad tiene que tener.
que acuérdense que la capacidad se medía en función de la velocidad máxima de trabajo del CPU y la capacidad de decodificar rápidamente una instrucción, también su caché. Todo eso formaba la capacidad de una CPU. Entonces, si yo voy a ejecutar muchos programas a la vez, voy a tener que buscar una CPU de mucha capacidad. Si yo solamente voy a trabajar con uno o dos programas, la capacidad de la CPU no es importante porque difícilmente vaya a usar todo el porcentaje disponible de la CPU.